Hola, os quería presentar una solución que se llama Edoc Assistant, que sirve para automatizar procesos de gestión, concretamente en todo lo que se refiere a la captación y entrada de datos que se reciben normalmente por correo electrónico o por web. Bueno, en realidad se trata de una solución muy versátil y flexible. En realidad se puede adaptar a cualquier tipo de entorno o a cualquier tipo de proceso de captación de datos, con lo cual en el fondo comparten muchos criterios o muchas características con programas tipo RPA, de Robotic Process Automation, programas de gestión o de automatización de contabilización o de captación de reservas o soluciones de gestión documental. En realidad no es en puridad no se trata de ninguna de estas tres tipos de soluciones y bueno, y en realidad pues también lo es porque comparte características con todas ellas. Y bueno, la idea del Edoc Assistant es que permite pues eliminar el proceso tradicional de impresión, de reproducción de datos, de archivo, de escanear, de guardar, de acceder, compartir información en papel y demás. Todo esto se hace de forma completamente automática con la mínima intervención humana. De hecho, la intervención humana aquí se trata simplemente en la configuración y un poco en la supervisión del proceso, pero en realidad nada más. Bueno, y, y os quiero presentar cada uno de los elementos que contiene esta solución para que veáis un poco cómo funciona y en realidad lo que es. En realidad son 6 pasos, son 6 elementos que vamos a ver a continuación. El primer elemento es la definición o acotar el proceso que queremos automatizar. Y eso lo vamos a ver aquí en diseño y concretamente es el tipo de documento. El tipo de documento en realidad es el proceso que queremos automatizar. Y aquí tenemos configurados dos ejemplos. Podemos centrarnos en de facturas. Y lo primero que tenemos que hacer al automatizar el proceso de controlización de facturas es definir qué es una factura. El Doc Assistant es algo genérico que sirve para cualquier tipo de problema o cualquier tipo de proceso, con lo cual necesita saber exactamente qué se entiende por una factura y qué elementos lo componen. Y aquí se definen cada uno de estos elementos y qué características tienen y si tienen o no una posibilidad o un rango cerrado de posibilidades, ¿no? Eh, por ejemplo, el centro de coste, pues serán los centros de costes que tiene la empresa, no cualquier otro. Eso es el primer elemento. El segundo elemento sería configurar los emisores. Volvemos a diseño, emisores. Emisores son todas las empresas o entidades, personas físicas que nos mandan información. Si nos mandan facturas serán proveedores, pero si nos mandan pagos serán clientes y demás. Cada uno de ellos necesitamos una identificación mínima, algunas características especiales que puedan tener. En campos y valores tenemos que definir todo aquello que configuramos por defecto. En este caso definimos el valor del código del emisor, que es lo que permitirá entenderse con nuestro RP. Y lo más importante son las direcciones de correo o los dominios, que servirá para que el Doc Assistant, cuando vea un correo que viene de este correo o este dominio, sepa qué hacer con él. En este caso no podemos definir el dominio, es necesario trabajar a nivel de correo porque es un dominio genérico, Gmail. Si el dominio fuese un dominio de una empresa, pues pondríamos simplemente el dominio y así nos ahorraríamos tener que listar todos los correos imaginables, ¿no? El tercer elemento, que simplemente lo configuramos una vez al principio del proceso, es definir de dónde proceden los datos. Entonces, concretamente, si viene por correo, nos tendremos que conectar ese correo. Y con las claves, las validaciones mínimas para poder acceder. Este acceso es IMAP, es un protocolo de Internet, y entonces no hace falta acceder al correo ni gestionar el correo a través de Outlook o Gmail o el cliente de gestión de correo que tengáis. Simplemente con estas credenciales ella tiene acceso y lo puede gestionar directamente él. Con lo cual moverá los correos de la carpeta a explorar a la carpeta de procesado y gestionará completamente el flujo, que además lo podemos gestionar mejor o precisar mejor generando unas reglas de correo que son similares a las que tiene Outlook, pero que no son de Outlook, son simplemente del Doc Assistant porque es un proceso completamente autónomo, independiente de todo lo demás. El tercer elemento eh,
serían las plantillas que permiten identificar o interpretar el contenido de cada uno de esos correos, ¿no? O de cada una de las descargas de web. Las plantillas, pues simplemente disponen de cada uno de los elementos del tipo de documento y las características que necesitan para poderlos identificar. En general, las plantillas se elaboran mediante un asistente que prácticamente hace todo el proceso, pues revisa todo el documento, identifica dónde están las variables de interés y nos propone qué haría. Y al final nos deja la última decisión a nosotros. Si tiene diferentes posibilidades, nosotros lo escogemos. Un proceso, elaborar una plantilla de una factura es algo de, bueno, una plantilla automática de estas de algo de segundos, menos de un minuto. El quinto elemento serían las reglas de transformación. Las reglas es lo que nos permiten deducir información a partir de la información primaria que viene en el documento, ¿no? Hay mucha información que necesita nuestro RP o nuestro PMS o lo que sea, que no está explícitamente contenida en el documento que nos viene tal. Un caso concreto puede ser la cuenta contable de una factura, ¿no? Una factura en concreto, ¿no? La cuenta contable, esto depende de nuestro plan contable y no viene directamente ahí. Pero eso se puede deducir a partir del contenido y generar unas reglas de negocio. Simplemente una regla es siempre una condición que decimos, si pasa esto y haz algo. El haz algo es en algún campo del tipo de documento que estamos trabajando, en el caso de factura, escribe algo. ¿Qué sería esto? El escribir algo puede ser un valor, una fórmula, mil cosas, ¿no? Esas serían las reglas, ¿no? Y a continuación, lo único que tendríamos que hacer, una vez configurado pues, todos los tipos de documentos, los emisores, el correo, las plantillas y las reglas, simplemente sería controlar el flujo. El flujo simplemente sería ver los documentos procesados, que aquí nos dirá qué documentos han tenido éxito y cómo han ido y qué ha pasado con ellos y todas las características, todas las acciones que se han hecho, por ejemplo aquí, esa sería la información que ha captado y los eventos serían todas las transformaciones que ha hecho uno a uno y qué ha pasado. La más interesante es esta primera. En este caso nosotros lo tenemos integrado con Navision y entonces Navision al recibir la información identifica el registro de IVA o la característica o cómo ha registrado este documento. Concretamente este es el registro de IVA de esta factura que vemos aquí en el visor de la derecha. En definitiva, nuestro trabajo consiste simplemente en revisar qué cosas han ido bien y sobre todo qué cosas no han ido tan bien, que estaría en acciones, documentos pendientes, donde nos diría pues, los documentos o bien que han sido rechazados por el PMS por alguna razón o los documentos que no se han podido leer completamente, cuál ha sido el problema y entonces nosotros poder solventarlo de manera que vamos alimentando el mecanismo. En definitiva, el Lock Assistant lo que sirve es para automatizar todos estos procesos, con el objetivo final siempre de generar valor, ¿no? Conseguir que las personas realmente aporten valor, ¿no? Y el que las personas trabajen mecánicamente como un robot, reproduciendo cosas, archivando o tal, eso no es generar valor. Y eso no es aprovechar el talento humano, ¿no? Entonces, Doc Assistant lo que permite es automatizar completamente, se recibe un correo, Doc Assistant a los segundos se entera que ese correo ha entrado, identifica quién lo ha mandado, le aplica una plantilla para poder entender exactamente qué información y tal, le aplica las reglas, transforma todo esto y una vez ha pasado la auditoría de calidad que el propio Doc Assistant hace, lo manda al RP, al PMS o lo que sea, y este le contesta en un diálogo en el que le dice, pues lo acepto, es correcto, y este es el registro de entrada, o no lo acepto, y esos son los problemas que he detectado, ¿no? Con lo cual, en definitiva, conseguimos pues eliminar todo el papel, eliminar impresoras, escáneres, archivos, idas y venidas, fotocopias, tiempo y sobre todo el talento humano que es necesario para gestionar todo esto. Y aplicamos realmente el talento pues a controlar el robot, a diseñar, controlar los flujos y hacer cosas que los humanos realmente hacemos bien. Y le dejamos a los robots que hagan lo que los robots realmente hacen bien, que lo hacen sin errores, lo hacen prácticamente de inmediato
y lo hacen con un nivel de calidad que los humanos difícilmente podemos conseguir. Muy bien, muchísimas gracias.